En la efervescente Italia del siglo XIII, cuando las herejías amenazaban con corroer los cimientos de la fe cristiana, nació un hombre que sería símbolo de coraje y ortodoxia. Pedro nació en Verona, alrededor del año 1205, en una familia que, lamentablemente, estaba inmersa en la herejía cátara. Desde la cuna se respiraba un aire de desconfianza contra la Iglesia, pero Dios ya había reservado algo especial para él. Aún muy joven, Pedro comenzó a mostrar señales de que su alma pertenecía enteramente a Cristo. A pesar de la formación herética que recibió en casa, Pedro tuvo contacto con la doctrina católica en la escuela. Fue allí, escuchando el credo de los apóstoles, donde tuvo su primera iluminación de la fe verdadera. Al repetir las palabras de la profesión de fe, «Creo en Dios Padre Todopoderoso», Pedro fue invadido por una profunda conmoción interior. Incluso siendo niño, comprendió que allí estaba la verdad y que en ella debía perseverar. Sus padres, al darse cuenta de su inclinación hacia el catolicismo, intentaron desviarlo con argumentos y presiones, pero en vano. La fe ya había echado raíces en su corazón con firmeza. A medida que crecía, también crecía su deseo de servir a Dios. Con inteligencia aguda y un alma fervorosa, Pedro mostraba un raro celo que llamaba la atención de todos a su alrededor. La providencia, entonces, condujo sus pasos a una vocación luminosa. Fue en Bolonia, ciudad universitaria de renombre, donde Pedro conoció a los hijos de Santo Domingo de Guzmán, recientemente fundadores de la Orden de Predicadores. Al ver a los dominicos predicar con fervor y vivir en pobreza, Pedro se sintió irresistiblemente atraído por esa vida de entrega. Con alrededor de 16 años, ingresó a la orden, tomando el hábito blanco y negro e iniciando su camino de santificación. En la Orden de Predicadores, se encontró con el espíritu apostólico de Santo Domingo. Comprendió que la misión de los dominicos no era solo estudiar, sino principalmente combatir la herejía con amor y firmeza. Pedro se dedicó con empeño a los estudios de filosofía y teología, convirtiéndose rápidamente en uno de los mejores alumnos. Sus predicaciones, aun siendo estudiante, ya conmovían profundamente los corazones. Con la ordenación sacerdotal, Pedro inició una intensa actividad apostólica. Recorrió ciudades y pueblos de Italia, predicando la verdad de la fe católica con claridad y pasión. No había lugar para medias verdades en su boca. Hablaba con la autoridad de quien vivía lo que predicaba. La herejía albigense, especialmente, era su objetivo constante, pues veía en ella una amenaza directa al rebaño de Cristo. Sus predicaciones no agradaban a todos. Muchos herejes veían en Pedro a un enemigo peligroso, pues sus palabras desmontaban sus argumentos y convertían almas al verdadero evangelio. Aún así, él no temía. Sabía que la misión de un dominico era precisamente esa: ser defensor de la verdad, incluso ante la muerte, y abrazaba esa misión con coraje sereno. Pedro no era solo un predicador elocuente, era un hombre de profunda vida interior. Pasaba horas en oración, muchas veces entre lágrimas ante el crucificado. Ayunaba con rigor, buscaba siempre la penitencia y la mortificación. Su amor a la Eucaristía era ardiente, y ante el Santísimo Sacramento pasaba largos momentos en adoración silenciosa, recibiendo fuerzas para su misión. La fama de santidad comenzó a extenderse por toda Italia. Multitudes acudían para escucharlo y muchos se convertían. Comenzaron a ocurrir curaciones y milagros por su intercesión, aún en vida. Pero Pedro jamás buscaba gloria personal. Atribuía todo a la gracia de Dios, diciendo que él no era nada, tan solo un pobre instrumento en las manos del Señor. Su piedad estaba equilibrada por una inteligencia luminosa. Pedro era conocido por su capacidad de dialogar con los herejes con argumentos sólidos y paciencia. Nunca se exasperaba, pero tampoco cedía jamás a la mentira. Mostraba que la caridad y la verdad no se oponen, sino que se complementan. Por eso, atraía incluso a sus opositores, que se veían desarmados por su mansedumbre. Tal era su eficacia que fue nombrado inquisidor por el Papa Gregorio IX, con la misión de combatir oficialmente las herejías en Lombardía.
La Inquisición, en esa época, era una respuesta pastoral a la propagación de doctrinas que amenazaban la salvación de las almas. Pedro asumió esta función no con dureza, sino con celo pastoral y gran amor por los pecadores. Como inquisidor, Pedro actuaba con justicia y misericordia. Escuchaba atentamente los casos, ofrecía oportunidades de arrepentimiento y buscaba siempre la conversión, no el castigo. Pero su firmeza doctrinal no dejaba margen a dudas. A quienes persistían en el error con obstinación, les ofrecía la verdad como un faro, incluso cuando eso le costaba amenazas y odios. Pedro era consciente de que su misión le costaría caro. Él mismo decía que esperaba el martirio y se preparaba para ello con fe. La cruz era para él una compañera constante. Vivía como quien ya había entregado la vida a Cristo y por eso no temía a la muerte. Sus hermanos en la orden admiraban su fervor, pero también temían por su seguridad. Las conspiraciones contra su vida comenzaron a intensificarse. Herejes, irritados por su eficacia, pasaron a planear su muerte. Era un precio alto por la fidelidad a la verdad, pero Pedro no retrocedía. Continuaba viajando, predicando, aconsejando, aún sabiendo que sus pasos estaban vigilados. Su corazón estaba en paz, entregado a la voluntad de Dios. Un día, durante una predicación en la ciudad de Milán, Pedro proclamó con vigor la fe católica ante una multitud dividida. Sus palabras encendidas, brotadas de un corazón puro, conmovieron incluso a los más endurecidos. Terminó su homilía con una frase que se volvería profética: «La fe la defenderé con mi sangre si fuera necesario». Esa frase resonó como un desafío para quienes conspiraban contra él. Decidieron que era hora de silenciarlo de una vez por todas. Contrataron a un sicario llamado Carino para ejecutar el plan. Carino era un hombre rudo, de corazón endurecido, pero sería él el instrumento que sellaría el martirio de Pedro. El plan estaba trazado y el día se acercaba. Pedro, por su parte, seguía su rutina de misionero e inquisidor. Confesaba, visitaba enfermos, celebraba la Santa Misa con devoción. Cada uno de sus gestos reflejaba la caridad divina. No demostraba miedo, sino una misteriosa serenidad, como quien ya intuía que el encuentro con Cristo se aproximaba. Su vida era una ofrenda continua al Señor. El día 6 de abril de 1252, Pedro viajaba de Milán a Como, acompañado de un cohermano. En el camino se internaron en un bosque. Era el escenario perfecto para la emboscada. Carino y otro cómplice estaban al acecho. Sin saberlo, Pedro se acercaba a la consumación de su sacrificio. El cielo ese día parecía pesado, como de luto anticipado. Cuando aparecieron los asesinos, Pedro no huyó. Recibió el primer golpe con coraje, que le abrió la cabeza profundamente. Cayó al suelo, ensangrentado, pero aún con vida. Con la poca fuerza que le quedaba, escribió en el suelo, con su propia sangre, las palabras del credo: «Credo in Deum», «Creo en Dios». Fue su última profesión de fe. El otro fraile intentó socorrerlo, pero también fue gravemente herido. Pedro, sin embargo, entregaba su alma a Dios con serenidad. Moría como había vivido, con fidelidad. Su cuerpo fue recogido y llevado a Milán, donde el pueblo ya lo veneraba como mártir. La noticia de su muerte se propagó rápidamente y multitudes acudieron para venerar su cuerpo. El martirio de Pedro no fue en vano. Muchos de los que lo habían perseguido se convirtieron. El propio Carino, tocado por la gracia, se arrepintió profundamente de su crimen. Buscó a los dominicos y entre lágrimas pidió perdón. Pasó el resto de su vida en penitencia, llegando a ser recibido en la propia orden de predicadores, donde vivió como ejemplo de conversión. El Papa Inocencio IV, impresionado con la vida y muerte de Pedro, lo canonizó en tiempo récord, apenas 11 meses después de su martirio, en 1253. Lo proclamó santo de la Iglesia Católica, reconociendo no solo su testimonio heroico, sino también los numerosos milagros que ya ocurrían por su intercesión. San Pedro mártir entraba en el coro de los santos con gloria.
La Iglesia comenzó a celebrar su fiesta litúrgica el 29 de abril, y su devoción se extendió por toda la cristiandad. Su figura, con el símbolo de la espada en la cabeza y el credo en la mano, se convirtió en ícono del martirio por la fe. Su memoria pasó a ser invocada especialmente en tiempos de persecución y duda doctrinal. San Pedro de Verona se convirtió en patrono contra la herejía, y su vida se transformó en modelo de ardor apostólico para los predicadores. Su fidelidad a la doctrina, su caridad incansable y su coraje en el martirio son un faro para la Iglesia en todo tiempo. Su figura permanece viva en la tradición dominicana y en el corazón de los fieles. La sangre que Pedro derramó fertilizó la fe en la Italia medieval. Donde antes había duda, nació la certeza. Donde había error, surgió la verdad. Su testimonio prueba que la santidad no es una huida del mundo, sino una inmersión radical en el amor a Dios y a la verdad. Y es con ese espíritu que continuaremos narrando su historia. Después de su martirio, la conmoción se apoderó de las ciudades por donde Pedro había pasado. La gente lloraba no solo la pérdida de un predicador querido, sino de un verdadero padre espiritual. En Milán, la multitud formó largas procesiones para venerar su cuerpo. Muchos afirmaban haber recibido gracias por su intercesión inmediata, con curaciones y milagros inexplicables. El funeral fue una verdadera manifestación de fe popular. El cuerpo de Pedro fue expuesto en la iglesia de Santo Eustorgio, y una multitud incontable pasó días enteros en vigilia. Cantos, oraciones y lágrimas componían la atmósfera de esa despedida, que era más celebración que luto. La iglesia percibía allí que un gran santo había sido acogido en el cielo. Rápidamente comenzaron a circular relatos de milagros realizados por San Pedro. Paralíticos volvían a caminar, enfermos recuperaban la salud y personas poseídas eran liberadas. Todo eso aumentaba aún más la devoción del pueblo. No pasó mucho tiempo para que la fama del mártir superara los límites de Italia, propagándose por otras regiones de la Europa cristiana. El Papa Inocencio IV recibió innumerables testimonios de la santidad e intercesión de Pedro. Convencido de la santidad de su vida y de la evidencia de los milagros, declaró su canonización el 9 de marzo de 1253, menos de un año después del martirio. Fue un reconocimiento extraordinario, tanto por la rapidez como por la unanimidad de la fe en torno al nuevo santo. En la bula de canonización, el Papa exaltó a Pedro como ejemplo para toda la Iglesia, destacó su coraje al defender la verdad frente al error, su vida de oración y penitencia, y su amor al prójimo, incluso a sus enemigos. La figura de Pedro se convertía así en un espejo de la caridad evangélica y de la firmeza doctrinal. La orden de predicadores recibió la canonización con júbilo. San Pedro se convirtió en el primer mártir de la orden dominicana, y su ejemplo pasó a ser recordado constantemente en predicaciones y formaciones. Los novicios aprendían desde temprano que ser dominico era estar dispuesto a morir por la verdad, como lo hizo Pedro. Su memoria se convirtió en una llama viva entre los hijos de Santo Domingo. Los artistas comenzaron a retratar su vida y martirio en frescos, pinturas y esculturas. En las imágenes, Pedro aparece frecuentemente con una espada clavada en la cabeza, símbolo de su martirio, y con el credo escrito en su mano, expresión de su fidelidad hasta el fin. Esas representaciones se volvieron comunes en iglesias, monasterios y conventos. Su tumba, ubicada en Milán, se convirtió rápidamente en un lugar de peregrinación. Fieles de todas partes de Europa acudían en busca de gracias y milagros. Muchos dejaban exvotos, pequeños objetos o inscripciones en agradecimiento por curaciones recibidas. Era un testimonio silencioso pero poderoso de la santidad de Pedro de Verona. La devoción a San Pedro mártir creció tanto que, en varias ciudades de Europa, se erigieron iglesias en su honor. Su fiesta litúrgica, celebrada inicialmente con solemnidad local, se incorporó al calendario general de la Iglesia. En las misas, los sacerdotes recordaban su ejemplo de celo,
su vida consagrada y su testimonio de martirio. En la espiritualidad cristiana, Pedro pasó a ser visto como un modelo de fortaleza. Era invocado por quienes enfrentaban persecuciones, por teólogos que buscaban la verdad y por todos los que luchaban contra el error. Su intercesión era especialmente buscada en tiempos de crisis doctrinal, cuando la confusión amenazaba al rebaño de Cristo. Lo más notable, sin embargo, fue el fruto de conversión que su martirio generó. Entre los que más profundamente se transformaron estaba Carino, el propio asesino de Pedro. Con el corazón desgarrado por la culpa, buscó un convento dominicano y pidió perdón. A partir de entonces, inició una vida de penitencia rigurosa y oración constante. Carino fue aceptado en la orden como hermano lego y pasó sus días en silencio, humildad y trabajo. Vivía como si cada acto de su vida fuera una reparación. Muchos de los que lo conocieron atestiguaron su profunda contrición y amor a Dios. Al final de su vida, murió reconciliado con la Iglesia como prueba viva de la misericordia divina. Este episodio conmovió profundamente a sus contemporáneos. Mostraba que incluso los mayores pecadores pueden encontrar la redención por la gracia de Dios. La vida de Carino, transformada por la sangre de Pedro, se convirtió en símbolo de la victoria del amor sobre el odio. Un asesino convertido en penitente por la intercesión de un mártir. La historia de Pedro también influyó en el modo en que la Iglesia pasó a comprender el martirio como semilla de nuevos cristianos. Su sangre derramada no solo sellaba su fidelidad, sino que producía frutos incontables de fe. Así, su muerte no fue derrota, sino victoria. Su voz, silenciada por el enemigo, resonaba con más fuerza en los corazones. En la orden dominicana se instituyó una conmemoración especial en su honor. A lo largo de los siglos, los frailes invocaron su nombre en momentos de persecución y pruebas. Predicadores itinerantes llevaban consigo una pequeña imagen de San Pedro mártir, pidiendo protección e inspiración en las misiones apostólicas que emprendían. Su ejemplo también fue citado por santos posteriores, como Santa Catalina de Siena, que veía en Pedro una figura de pureza y coraje. También San Vicente Ferrer hacía referencia al martirio de Pedro en sus predicaciones, estimulando a los fieles a no temer el sufrimiento por causa de Cristo. La devoción popular mantuvo viva su memoria en los siglos siguientes. Muchas familias colocaban imágenes de San Pedro mártir en sus casas como señal de protección contra peligros espirituales y doctrinales. Era visto como guardián de la verdadera fe y defensor contra las tentaciones de la herejía y el error. En tiempos de cisma y confusión eclesial, Pedro era invocado como ejemplo de fidelidad a la Iglesia. Su vida mostraba que, incluso ante una cultura hostil, era posible permanecer fiel a Cristo y a su esposa, la Santa Iglesia Católica. Eso lo hacía aún más actual y necesario en las crisis que atravesaba la Iglesia. Durante el Concilio de Trento, muchos padres conciliares recordaron el ejemplo de Pedro como modelo de ortodoxia. En tiempos en que se combatía la Reforma protestante, San Pedro mártir era exaltado como baluarte contra el desorden doctrinal. Su imagen cobraba un nuevo protagonismo en los púlpitos y tratados teológicos. Con el tiempo, su memoria pasó a ser celebrada también en obras literarias y hagiográficas. Varios autores de la espiritualidad medieval y renacentista escribieron sobre él, narrando sus milagros y virtudes. Se distribuían obras devocionales entre los fieles, incentivando la imitación de su fe y la confianza en su intercesión. La imagen de San Pedro mártir también comenzó a ser incorporada en rosarios, medallas y objetos devocionales. Su nombre se volvía familiar, especialmente entre los fieles más sencillos que encontraban en él a un amigo celestial en las luchas de la vida cotidiana. Muchos padres ponían el nombre de Pedro a sus hijos en su homenaje. En la educación cristiana, Pedro fue tomado como ejemplo de resistencia al error desde la juventud. Profesores y catequistas utilizaban su historia para enseñar a los niños la importancia de conocer y defender la fe. Su vida mostraba que, incluso en un ambiente adverso, la gracia puede florecer y triunfar.
La espiritualidad de Pedro estaba profundamente centrada en Cristo crucificado. Veía en el misterio de la pasión el sentido más profundo de su propia vocación. Por eso, era común encontrarlo meditando largamente ante la cruz, muchas veces entre lágrimas, pidiendo la gracia de unirse a los sufrimientos del Redentor. Su devoción a la Virgen María también era notable. Pedro sentía por Nuestra Señora una ternura filial, invocándola como Madre de la Verdad. Decía que, con María, era imposible perderse en el camino, y a ella confiaba sus predicaciones y su misión de combatir los errores contra la fe. En el silencio de la oración y en el ruido de las plazas públicas, Pedro fue siempre el mismo, un hombre configurado a Cristo. Su unidad de vida, sin contradicciones, testimoniaba que la santidad es posible para quien vive en la verdad. Y su historia, incluso siglos después, sigue inspirando a la Iglesia. Mientras el cuerpo de San Pedro reposaba en la tierra, su alma, según sostiene la piedad cristiana, resplandecía ya entre los elegidos en el cielo. En la tierra, los frutos de su entrega brotaban como manantiales de renovación. En conventos, monasterios y diócesis se multiplicaban vocaciones inspiradas por su ejemplo. Los jóvenes eran tocados por el deseo de seguir a Cristo con la misma radicalidad. La orden dominicana reconocía en él no solo a un mártir, sino a un paradigma de su propia identidad. Como hijo fiel de Santo Domingo, Pedro vivía la tríada esencial de la orden: oración, estudio y predicación. Su martirio confirmaba el carisma dominicano como un don precioso para la Iglesia, un don que exige la entrega hasta el derramamiento de la sangre. En las universidades medievales, especialmente en la de París, su nombre comenzó a ser citado entre los grandes santos intelectuales. Era una respuesta a quienes pretendían separar razón y fe. Pedro, aunque mártir, también era un estudioso de la teología, que demostraba que la inteligencia humana, cuando es guiada por la gracia, sirve a la verdad con humildad y precisión. El culto a San Pedro se propagó rápidamente por toda Europa. Se dedicaron iglesias a él en diversas ciudades: Florencia, Roma, Lisboa, Barcelona e incluso en ciudades más pequeñas, donde la orden dominicana echaba raíces. Su imagen se volvió familiar entre el pueblo cristiano y se distribuyeron numerosas reliquias con reverencia en varias regiones. En el arte sacro, San Pedro mártir comenzó a ser representado con detalles impactantes, siempre con la cabeza herida por una espada o un puñal, llevando el credo como símbolo de su última declaración de fe. La iconografía no era solo decorativa, sino también catequética. Recordaba al pueblo cristiano que la fe debe sostenerse incluso al precio de la vida. Miles de fieles, en momentos de dificultad, invocaban su nombre pidiendo fuerza para permanecer fieles a la verdad católica, y muchos atestiguaban gracias recibidas. El pueblo sencillo lo llamaba el Santo de la Fe y le confiaba sus necesidades espirituales más urgentes. La devoción popular crecía como una llama viva. En los siglos siguientes a su martirio, especialmente durante las herejías renacentistas y protestantes, San Pedro fue cada vez más venerado como modelo de fidelidad doctrinal. Obispos y teólogos recurrían a su ejemplo cuando la verdad del Evangelio parecía oscurecida por las tinieblas del error. Su figura era tenida como luz en la noche de la duda. Durante el siglo XIV aumentó el número de cofradías y hermandades dedicadas a San Pedro mártir. Estas asociaciones laicas, a menudo vinculadas a los dominicos, promovían la devoción al santo, organizaban procesiones, celebraban misas votivas y distribuían limosnas en su honor. Era la fe encarnada en la vida cotidiana del pueblo. En la ciudad de Milán, su presencia espiritual nunca fue olvidada. Los milaneses lo tomaron como patrón y protector. Cada año, en el día de su fiesta, se celebraba con solemnidad su martirio, con misas festivas, actos de caridad y procesiones por las calles. Incluso los gobernantes de la ciudad reconocían su importancia histórica y espiritual. Se continuaron atribuyendo numerosos milagros a su intercesión. Uno de los más famosos involucró a un niño que había caído desde gran altura. La madre, desesperada, invocó a San Pedro de Verona
y contra toda expectativa, el niño se levantó ileso. Ese milagro fue reconocido por la autoridad eclesiástica como señal de la protección del santo. Otro caso destacado fue el de una joven que, calumniada y a punto de ser condenada injustamente, pidió la intercesión de San Pedro. En el momento del juicio, la verdad salió a la luz de manera milagrosa, librándola de la acusación. Desde entonces, se empezó a invocar también a San Pedro como patrono contra calumnias y falsedades. Durante la peste negra del siglo XIV, comunidades enteras recurrieron a él, pidiendo protección y curación. Aunque muchos sufrían, algunos testimonios afirman que donde se propagaba la devoción a San Pedro mártir, los efectos de la peste eran mitigados. Estas narraciones alimentaban aún más la confianza del pueblo en su intercesión. El Concilio de Basilea y posteriormente el de Trento reforzaron la importancia de los santos como modelos e intercesores. Entre los mártires, con frecuencia se citaba a San Pedro como testigo de la integridad doctrinal. Su figura era empleada en tratados y sermones como modelo del verdadero discípulo de Cristo en tiempos de crisis. En la espiritualidad popular, se generó una costumbre particular de escribir o llevar consigo el Credo in Deum, recordando la última frase escrita por San Pedro con su propia sangre. Ese gesto era considerado una expresión de fidelidad a la fe, y muchos lo realizaban antes de viajes peligrosos o decisiones importantes. En la arquitectura sagrada, capillas y altares dedicados a él comenzaron a exhibir escenas de su vida, especialmente el martirio y la conversión de Carino. Estas imágenes inspiraban a los fieles a la conversión, a la confianza en la misericordia y a la perseverancia ante las dificultades. El arte se convertía así en catequesis viva. En los conventos dominicanos era común realizar representaciones teatrales de su vida, especialmente durante la Semana Santa. Esas escenificaciones mostraban no solo el martirio, sino también el celo apostólico y la fuerza de la oración. Los niños y los jóvenes eran especialmente conmovidos por estas presentaciones que transmitían valores eternos. La espiritualidad de San Pedro también inspiró la composición de himnos y cantos propios. En varias regiones de Europa, sus fiestas eran celebradas con cantos compuestos especialmente para él. Esos himnos exaltaban su fidelidad, su entrega total a Cristo y su gloria en el cielo como poderoso intercesor. En el siglo XVI, cuando soplaban con fuerza los vientos de la Reforma protestante, muchos misioneros católicos invocaban a San Pedro antes de partir hacia tierras de conflicto. Veían en él no solo un protector, sino un modelo de cómo vivir la caridad y la verdad incluso ante el odio y la persecución. La Compañía de Jesús, aunque no fuera dominica, también reconocía en Pedro un modelo. Varios jesuitas escribieron sobre él y enseñaban su historia en las misiones y escuelas. Esto demuestra cómo su figura traspasaba los límites de una orden religiosa y tocaba el corazón de toda la Iglesia. En tiempos de persecuciones religiosas, como en la Inglaterra isabelina, los fieles escondían imágenes de San Pedro mártir como señal de fidelidad a la fe católica. Él era símbolo de coraje ante la opresión. Muchos mártires católicos de esa época llevaban su nombre o una pequeña reliquia consigo. En el Brasil colonial, misioneros dominicos llevaban reliquias e imágenes de San Pedro, difundiendo su devoción entre los indígenas y colonos. Era presentado como ejemplo de valentía y fe. En algunas regiones surgieron capillas en su honor, especialmente en lugares donde se libraban intensas batallas espirituales. Con el pasar de los siglos, la devoción a San Pedro de Verona no disminuyó, sino que adoptó nuevas formas. Laicos y religiosos continuaron encontrando en él inspiración para la fidelidad, especialmente en tiempos modernos, marcados por el relativismo y el secularismo. Su vida sigue siendo un grito profético. La verdad vale más que la propia vida. Incluso en la actualidad, donde el martirio físico es menos común en Occidente, la figura de San Pedro mártir nos recuerda que el testimonio de la fe sigue exigiendo coraje. Sea en los ámbitos académicos, en las redes sociales o en el propio hogar,
defender la verdad católica sigue siendo una misión desafiante. Teólogos contemporáneos reconocen en San Pedro un ejemplo perfecto de la unión entre doctrina y caridad. No era solo un polemista, sino un pastor de almas. Combatía el error con firmeza, pero amaba a cada persona con ardor. Esa combinación sigue siendo actual y necesaria. Cerrando esta parte de la narración, podemos afirmar con convicción que San Pedro de Verona, incluso tras siglos, no es solo una figura del pasado. Es una presencia viva en la Iglesia, un intercesor poderoso y un faro para todos los que desean vivir con fidelidad y coraje la fe católica, cueste lo que cueste. La actualidad del testimonio de San Pedro de Verona se manifiesta con mayor fuerza en nuestros días, cuando la verdad sufre ataques sutiles y persistentes. En un mundo que relativiza valores y cuestiona los fundamentos de la fe, la figura de un mártir que derramó su propia sangre por afirmar «creo en Dios» resuena como un clamor del cielo. Las familias católicas, conscientes de los desafíos que enfrentan en la formación de sus hijos, encuentran en San Pedro un modelo de perseverancia y fidelidad desde la juventud. Él, que creció en un hogar hereje, pero fue tocado por la luz de la fe verdadera, prueba que la gracia de Dios puede triunfar incluso en los ambientes más hostiles. Su ejemplo también ilumina a los catequistas y educadores cristianos, recordándoles que enseñar la verdad no es solo repetir fórmulas, sino suscitar un amor profundo por Cristo y la Iglesia. San Pedro, que desde la infancia guardó en el corazón el credo, muestra que la semilla de la fe puede florecer de modo poderoso. La orden de predicadores continúa venerándolo con especial cariño. En las formaciones iniciales, los novicios aprenden sobre su vida y martirio, y muchos conventos dominicos conservan reliquias o imágenes suyas. Es considerado como un hermano mayor, protector y ejemplo de fidelidad radical al carisma dominicano. En tiempos de nuevos desafíos misioneros, San Pedro también inspira a quienes son llamados a evangelizar en ambientes marcados por la incredulidad o la hostilidad. Misioneros que actúan en regiones donde la fe cristiana es perseguida, recuerdan al mártir dominico como compañero espiritual de su camino. En la espiritualidad eclesial, Pedro se recuerda constantemente en las oraciones por la unidad de la fe. Ante el escándalo de las divisiones internas y la propagación de doctrinas contrarias al magisterio, se pide su intercesión para que la Iglesia permanezca una, santa, católica y apostólica, fundada en la verdad revelada por Dios. San Pedro también conmueve el corazón de muchos sacerdotes, que ven en él un espejo de cómo vivir el ministerio con fidelidad y entrega. Su vida sacerdotal estuvo marcada por el celo pastoral, el amor a la verdad y la caridad hacia las almas. Su ejemplo recuerda a los sacerdotes que el altar y el púlpito son lugares de sacrificio. Cada 29 de abril, la Iglesia celebra con solemnidad su memoria litúrgica. Se celebran misas especiales, se veneran reliquias y los fieles renuevan su compromiso con la fe. Es una oportunidad para redescubrir el valor del martirio como testimonio supremo de amor a Dios y reflexionar sobre nuestra propia fidelidad cristiana. Sus restos mortales aún permanecen en Milán, en la Basílica de Santo Eustorgio, donde peregrinos de todas partes del mundo acuden a rezar y pedir gracias. El lugar se ha convertido en símbolo de la victoria de la fe sobre el odio. Allí se puede contemplar la grandeza de una vida entregada por amor a Cristo y a su Iglesia. A lo largo de los siglos, muchos santos visitaron la tumba de San Pedro para pedir fuerzas en sus misiones. San Carlos Borromeo, por ejemplo, nutría profunda devoción por él, viéndolo como un ejemplo de obispo misionero y combatiente de la herejía. Otros obispos y cardenales también buscaron allí luz para gobernar con sabiduría y firmeza. En la tradición dominicana, San Pedro Mártir ocupa un lugar de honor junto a Santo Tomás de Aquino, Santo Domingo de Guzmán y Santa Catalina de Siena. Todos son considerados pilares de la verdad y ejemplos de cómo la santidad florece en la fidelidad cotidiana a la vocación. Oración, estudio y acción. Esos tres pilares que forman el corazón del carisma dominicano fueron vividos por Pedro
de modo tan intenso que su vida se volvió la síntesis de ellos. Él estudiaba con fervor, rezaba con intensidad y predicaba con poder. Su vida era una unidad que irradiaba a Cristo. La juventud católica, sedienta de autenticidad, encuentra en él un modelo de coherencia y valentía. En una época en la que tantos ceden a presiones ideológicas, San Pedro muestra que es posible vivir a contracorriente, afirmando la verdad con firmeza y dulzura, incluso frente a la burla y el odio. Su martirio, aunque violento, está envuelto en un aura de serenidad y perdón. No hay registro de odio en sus últimas palabras. Al escribir Credo in Deum, con su propia sangre, Pedro selló su vida con el sello de la fe y el perdón. La cruz, para él, fue gloria y victoria. En los tiempos modernos, cuando el martirio se manifiesta de maneras nuevas, a través de la burla pública de la fe, la exclusión social o profesional, San Pedro se hace aún más actual. Nos enseña que el martirio blanco, vivido en el día a día, también es un poderoso testimonio de amor a Dios. Teólogos e historiadores reconocen en San Pedro de Verona una figura de síntesis entre la santidad personal, el vigor intelectual y la fidelidad pastoral. Él no se limitaba a condenar errores, presentaba la belleza de la verdad con palabras llenas de luz y con una vida que confirmaba todo lo que predicaba. Su figura también representa una alerta para la Iglesia. La verdad de la fe debe ser anunciada con coraje y amor, incluso cuando eso conlleva rechazo. Pedro nos recuerda que la caridad sin verdad es confusión y la verdad sin caridad es crueldad. Él unió ambas de manera perfecta. Reliquias de San Pedro están repartidas por varios países. Pequeños fragmentos de sus huesos, ropas u objetos que le pertenecieron son guardados con devoción y expuestos en ocasiones especiales. Esos signos materiales recuerdan que la santidad es algo concreto, vivido en la carne, y no solo una idea abstracta. Los catequistas y formadores son alentados a enseñar sobre San Pedro como parte de la formación doctrinal. Su vida muestra que conocer el catecismo, orar con el corazón y vivir lo que se cree son caminos seguros hacia la santidad. Él es también modelo de perseverancia en la oración y en el estudio de las verdades de la fe. En los seminarios y casas de formación religiosa, su historia es un recordatorio constante de la misión profética que la Iglesia debe ejercer en el mundo. Los futuros sacerdotes y consagrados están llamados a mirarlo como ejemplo de entrega y de celo misionero, que no se acomoda, sino que se consume por amor a Dios. Hoy, con el avance de las tecnologías y la cultura digital, la figura de San Pedro también se redescubre en nuevos lenguajes. Documentales, podcasts, publicaciones y videos sobre su vida ayudan a llevar su historia a las nuevas generaciones. Así, se convierte en un santo para nuestros tiempos, que nos interpela con su testimonio ardiente. En comunidades amenazadas por ideologías contrarias a la fe, se pide su intercesión con fervor. Muchos atestiguan liberaciones espirituales al invocar su nombre, especialmente contra errores doctrinales y confusiones morales. Él permanece como un guardián de la verdad y un defensor de quienes buscan la luz de Cristo. El nombre de Pedro de Verona resuena a través de los siglos como una canción de fidelidad. No fue un hombre de compromisos con el mundo, sino con el cielo. No buscó gloria personal, sino únicamente la gloria de Dios. Y por eso, Dios lo glorificó ante los hombres, dándole un lugar de honor entre los santos. Su vida es un llamado a la coherencia, al coraje y a la santidad. Es una invitación para que cada católico sea luz del mundo y sal de la tierra, incluso cuando cueste. Pedro nos enseña que vivir la fe no es una opción entre muchas, sino la respuesta definitiva a la verdad que nos libera. Concluimos esta narración con gratitud por tan luminosa testigo de la fe. San Pedro de Verona, apóstol de la verdad, mártir de la caridad, ruega por nosotros, que por su intercesión seamos también firmes en la fe, osados en la esperanza y encendidos en la caridad, hasta el día en que con Él podamos contemplar eternamente
el rostro de Dios.